Damos la bienvenida a los amigos y hermanos que están entre nosotros. Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes les bendiga. ¿Pueden por favor acompañarme en la carta a los Romanos, capítulo 5? Vamos a leer dos versículos en los que queremos meditar previo a tomar el pan y el vino. Romanos 5, versículo 9 y 19. Leo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, alabamos y glorificamos tu nombre. Aleluya, gloria a Cristo, poderoso Salvador. Nosotros damos gracias porque al tomar este tiempo y dejar nuestras faenas, nuestras responsabilidades, trabajos, podemos ocuparnos de nuestras mentes, de nuestras almas. Podemos ocuparnos de procurar aquel alimento espiritual que nuestro cuerpo, nuestra alma necesita. Señor, visítanos en esta noche y concede que pueda ser un tiempo memorable en el que tu presencia sea manifiesta. En Cristo te lo pedimos. Amén. Cristo murió para justificarnos y hacernos justos. Hoy venimos a hacer memoria de la muerte de Cristo y sus efectos o resultados a favor nuestro. Hoy venimos a tomar el pan y el vino. Verdaderamente damos gracias a Dios por la obra de Él, por su obra en la cruz. Su muerte hace posible que de forma legal todo aquel que ha creído en Él sea declarado inocente en su tribunal. Mateo capítulo 25 nos habla de un gran trono y de todas las naciones reunidas delante de Él. Y unos a su derecha y otros a su izquierda. Y el Señor sentado en su trono, juzgando por las obras de cada uno. Juzgando a cada uno según sus obras. Realmente estaremos en un tribunal. Apocalipsis habla de eso. Un gran trono blanco y grandes y pequeños delante del gran Dios, el juez de toda la tierra. Allí se mandaron a abrir los libros y el libro de la vida. Y todos eran juzgados por los hechos de cada uno de ellos que estaban escritos en esos libros. Pero aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Es sorprendente cómo el Señor Jesucristo habla sobre esto y luego Juan, mucho tiempo después de la muerte del Señor, por la revelación de Dios, vuelve y trata lo mismo. Habrá un juicio. Pablo habla de lo mismo, Romanos capítulo 2. Y el juicio va a ser un juicio por obras. Aunque la salvación es salvación por gracia y por fe, el juicio es un juicio por las obras. Cada uno dará cuenta por lo que ha hecho. Y amado hermano, eso da tranquilidad saber que ciertamente ahora podemos acercarnos a ese tribunal de Dios y ser hallados inocentes. Al mismo tiempo notamos que
Cristo por su muerte traspasó a nosotros su justicia. Porque habrá algo más que simplemente el perdón de pecados. También está nuestra justicia. Nadie que no sea santo podrá acercarse al Señor. Ambas cosas Él las colocó a nuestro favor para que pudiésemos acercarnos a Dios. Cristo murió y proveyó la base de nuestra justificación, como dice Romanos 5:9. Estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ese día de ira vendrá. Pero ¿cómo somos salvados de ese día de la ira? Estando ya justificados por su sangre. No por mis méritos, no por mi esfuerzo personal. Estando justificados por su sangre. ¿Y qué es esto de justificados? Dios nos ha juzgado en su tribunal. Y como el Señor Jesucristo murió derramando su sangre por nuestros pecados, Dios nos declara inocentes. He ahí una declaración del juez sobre hombres y mujeres que están siendo juzgados. El juez dijo, inocente, inocente. Bendito sea ese juez, que por el sacrificio del cordero inmolado nos ha declarado inocentes en su tribunal. La justificación es un veredicto. Veredicto del juez de toda la tierra. No hace justa a una persona, la declara justa. No hace justa a una persona como si se le inyectara santidad. Lo declara inocente. Pero ¿cómo es posible que Dios declare justos o inocentes a pecadores? Hombres y mujeres que han nacido en su pecado, que de pequeñitos sus padres tienen que enseñarle a no mentir. Tienen que enseñarle a no darle golpe a su papá. A papá no. Desde pequeñito, arranques de ira y de enojo, porque él, la pieza más importante del universo, no tiene su leche a tiempo. ¿Dónde está mi leche? Y usted ve el pique que cogen, la ira, y alguien dirá, pero es que se está comunicando. Bueno, pero que lo haga de otra manera. Se está comunicando el pobre, sí, yo lo entiendo. Pero ¿y por qué toma algo y lo tira? Porque dice, eso es mío. Es que se está levantando el ego. Y podemos justificar de toda la manera los actos que se ven como tan tiernos de ellos, pero que expresan una naturaleza, una pequeña raíz, por ser descendiente de Adán, que es terrible. ¿Cómo Dios puede declarar a gente como nosotros inocentes? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Dios no debería de hacerlo. Dios no debería de decir, no debería de perdonarnos nuestros pecados, porque su ley exige la muerte del pecador. Sin embargo, las Escrituras dicen, justificados en su sangre. Ya hubo un muerto. Ya alguien murió por nosotros. Ya alguien derramó su sangre por nosotros. El glorioso Cordero de Dios, Jesús, fue degollado en nuestro lugar. Fue derramada toda su sangre. Fue sacado afuera de la ciudad. Y allí en el Gólgota, su sangre fue tomada para rociarse, como decía las Escrituras en el Antiguo Testamento, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo que hacían con los corderos, lo hicieron con él, el Cordero de Dios. El inocente muriendo por culpables. El inocente muriendo por sus enemigos. Cuando éramos sus enemigos, fue cuando Él murió por nosotros. No cuando éramos buenos, ni habíamos hecho muy buenas obras. Cuando éramos sus enemigos, a los suyos vino y los suyos lo desecharon.
Los suyos lo desecharon. El inocente muriendo por culpables. Nosotros le crucificamos. Tú le crucificaste. Tus pecados fueron el porqué de la muerte de nuestro Señor y Salvador. Y alguien preguntaría, ¿cómo Dios puede ser justo a la vez si perdona a aquellos que mataron a Jesús? ¿Cómo puede ser Él justo? ¿Cómo puede ser Él justo si Él justifica a un pecador? ¿Cómo es posible que lo haga a través de la fe en Jesús, tan solamente a través de la fe? Porque Cristo derramó su sangre para cancelar la culpa de nuestro delito. Lo que venimos a hacer memoria es del derramamiento de sangre inocente de alguien que nunca mintió, alguien que nunca fornicó, alguien que nunca adulteró, alguien que nunca desobedeció, alguien que fue completamente justo. Y era justo desde antes de su nacimiento. Él, el inocente, tomó nuestro lugar. Y eso venimos a recordar al tomar el pan y el vino. Cristo murió y proveyó nuestra justificación. ¿Qué se derramó? Toda su sangre. No se podía perder una sola gota. Cada preciosa gota de su sangre era necesaria. Cada gota de sangre era preciosa, era necesaria para el pago completo. El precio con que hemos sido comprados, la sangre de Cristo. La sangre por la cual Dios cancela el pecado. Nuestros pecados han sido cancelados. Cuando vamos ante el tribunal y hemos sido lavados con la sangre del Cordero, cuando vamos al tribunal de Dios, por eso mucha gente no quiere morir. Desearía vivir eternamente en la tierra, porque viven eternamente siendo enemigos de Dios y le temen a la muerte, le tienen terror a la muerte. Y aún la esperanza de algunos está en muchas filosofías. No, que mira, no te preocupes, que tú te vas a reencarnar. Entonces no va a haber problema. O te vas a morir y vas a desaparecer completamente. O eres energía y entonces cuando mueras te convertirás en otra cosa, te transformarás. Traten de usar todo tipo de subterfugio para calmar la conciencia que le acusa y que le recuerda lo malcriado que ha sido. Que le recuerda lo malhumorado que ha sido, lo perverso que ha sido y cómo ha vivido toda su vida sin Dios. Yo he tomado una decisión, eliminé a Dios del mapa. Pero así como nadie puede tapar el sol con un dedo, así como nadie puede cancelar su deuda con un banco, a menos que no pague todo, de igual manera, nosotros no podremos cancelar la realidad de que Dios es Dios y daremos cuenta delante de Él. Esa realidad no la podremos cancelar. Cristo canceló nuestro pecado, como aquel maestro que cancela el examen de un estudiante que ha sacado F. Él canceló el examen. Ahora, eso no significa que él tiene una A. Eso no significa que él tiene una A. Usted va al banco y alguien paga toda su deuda, pero eso no significa que usted es millonario. No, cancelaron mi deuda. Cuando vuelvas a tomar, ¿qué pasó? ¿Seguirás con la deuda? No, eso no significa. La cancelación de nuestra deuda no significa que ya eso es suficiente. Era necesario que además de esa cancelación de la deuda, Cristo también cumpliera con toda justicia. Es lo que dice Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Era necesaria la obediencia de Cristo.
Hacemos mucha memoria. Sí, Él murió por nosotros. Él murió por nosotros, y es verdad. Pero Él también obedeció por nosotros. Él fue justo por nosotros, que no podemos ni siquiera ahora ser justos. Ni siquiera conociendo las leyes. Tenemos las mejores leyes del país, del mundo entero. Tenemos las mejores leyes, la palabra de Dios. Ni siquiera conociéndola podemos cumplirla como desearíamos, para gloria de Dios, para agradar a Dios, como anhelamos hacerlo. No podemos. En nuestras propias fuerzas no lo logramos. Por eso que además de su muerte, tenemos que recordar su obediencia. Sin su obediencia, no podemos acercarnos a Dios. Con su muerte nuestro Señor nos traspasó su justicia. Cristo cumplió con toda justicia perfectamente, y esa justicia Dios la toma como nuestra al creer en Jesús. Por eso Pablo decía en Filipenses 3:9, mi justicia la ha hecho un zafacón. Yo no quiero mi justicia. Yo quiero la justicia de Cristo, porque esa es la que Dios acepta. Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia. Fariseo, aquel que se cree que es fariseo, yo soy más fariseo que tú. ¿Tú crees que tú eres descendiente de algo? Yo soy descendiente directamente de Abraham, del linaje de Benjamín. ¿Tú crees que tú has hecho algo por la iglesia? Yo perseguía a la iglesia. Yo los sacaba de sus casas y los metía preso. Y di mi voto también para la muerte de algunos. Pablo sí tenía, si había que buscar méritos personales, él tenía mérito. Y él lo sacaba. Filipenses. Sin embargo, él dice, todo eso lo acojo, lo meto en una funda negra y lo meto en el zafacón. Yo no quiero mi propia justicia. Yo quiero más bien la justicia que es por la fe de Cristo. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno. Al él obedecer perfectamente toda la ley de Dios, algo que yo no puedo hacer, algo que tú no puedes hacer. ¿Sabes qué? Al él obedecer, él nos concedió la entrada, la puerta a esa gran bendición que nosotros anhelamos de poder estar en la presencia de Dios. Por eso el velo fue roto. El velo del templo fue roto para que pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Ahora no necesitamos un sacerdote que ore por nosotros, que interceda por nosotros, porque ya tuvimos y tenemos ahora un sacerdote que es Cristo. Entró una vez y fue suficiente. Fue suficiente. Eso rompe todos estos negocios que hay alrededor nuestro. Negocios de iglesias. Que si la gente no va a través del sacerdote o del pastor a buscar la gracia de Dios, no la obtienen. Hay gente que todavía en el día de hoy sigue siendo engañada. Si el pastor no lo toca y le imparte poder, los pobres hermanitos se van a quedar la vida entera ahí secos. Es una gran mentira. Si el sacerdote no ora por ti o no te manda a rezar 3 Padres Nuestros y 10 Ave María, tú no eres perdonado. Ustedes están viendo como que es lo mismo, tanto desde el punto de vista de muchos sectores evangélicos como el sector católico también, es lo mismo. Se autoproclaman Cristo. A través de mí, de mi unción y mi poder, tú puedes recibir. Yo tengo el Espíritu Santo, yo te lo puedo dar. Y tú eres Dios para dar el Espíritu Santo. ¿Qué tú puedes dar que no hayas recibido? ¿Qué puedes dar? Amados hermanos, Cristo obedeció toda la ley para que nosotros pudiésemos, por medio de Él, llegar a Dios, acercarnos a nuestro Dios. Su obediencia a toda la ley fue perfecta. La muerte de Él
fue por obediencia a la ley. Su muerte en la cruz, el cumplimiento perfecto de toda profecía o toda promesa de Dios, Él la cumplió. Él gritó desde la cruz: consumado es. Es decir, acabada, terminada la obra. Todo fue consumado hasta el punto de que Él tomara vinagre en la cruz. Él pidió para que se cumplieran las Escrituras. Y de esa manera cumplir con todo lo que la palabra de Dios decía de Él. De esa manera en la cruz Él cumplió con toda la demanda. Su muerte de cruz fue el clímax y consumación de su obediencia. Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros venimos a tomar el pan y el vino, tenemos que recordar su muerte, pero también tenemos que recordar que por su obediencia nosotros también hemos recibido la justicia de Él. Tanto la muerte de Cristo llegó a ser la base de nuestro perdón y de nuestra perfección. Por la obediencia de uno y de Cristo, los muchos, los que creen en Él, serán constituidos justos. En el momento en que creemos en Cristo, Dios coloca la justicia de Cristo en mi cuenta. Qué bendición llegar a la presencia de Dios siendo justo por Cristo. Por eso es que Dios dice: te declaro inocente. Él nos ve con la justicia de Cristo. Él nos ve con la sangre de Cristo derramada a nuestro favor. Y dice: tú eres inocente. Y lo declara. Declara que somos inocentes por los méritos de Cristo, por su obediencia directa a la palabra de Dios. En el momento en que creemos en Cristo, Dios coloca la justicia de Él, de nuestro mediador, a nuestro favor. Y eso es lo que tenemos que meditar. Tomamos el pan y el vino. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa su muerte a nuestro favor? ¿Qué significa su obediencia continua a nuestro favor? Nosotros debemos dar alabanzas y gloria a nuestro Dios, porque Él, por su muerte, nos ha hecho justos delante de Él, delante de nuestro Dios y Padre. Al sufrir y morir, logró el perdón de nuestros pecados y a la vez proporcionó nuestra justicia. No es simplemente que Él pagó nuestro pecado, sino que ahora nosotros somos ricos. Ricos. No es simplemente que yo voy al banco y alguien pagó mi deuda. Es que Él hizo el depósito eterno y yo nunca voy a tener necesidad de otra cosa. Es que cuando Él murió por mis pecados, Él me limpió completamente de toda maldad. Y cada vez que yo peco, puedo ir a esa fuente carmesí y somos limpiados. Queridos hermanos, hemos recibido una gran misericordia, porque el pago fue hecho y nunca más tendremos hambre ni sed. Cristo mismo le dijo a una mujer: si tú tomas de esta agua, volverás a tener sed. Ahora yo tengo un agua que si tú la bebes, nunca tendrás sed. Y la samaritana dijo: pero dame de esa agua. Yo no quiero seguir viniendo a este pozo. Yo quiero dejar de venir a este pozo. Y Él le dio del agua. Él le dijo: yo soy el Cristo. Él le mostró quién Él era. Y ella llevó a este hombre y a sus discípulos a su pueblo. Y Él les habló. Y ellos creyeron, ya no solamente por la palabra de ella. Creyeron por Él. Por Él creyeron. Amado amigo que nos visitas, hoy tienes la oportunidad de tomar del agua de vida. Hoy tienes la oportunidad de creer en Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué recibirás? Perdón de pecados. ¿Qué recibirás? La justicia del Hijo de Dios a favor tuyo. Tal vez no logremos comprender toda la enseñanza, todo lo que encierra esta enseñanza a nuestro favor.
Pero debemos continuar leyendo las Escrituras. Tenemos que continuar leyendo y alimentando las Escrituras hasta que esta enseñanza nos conceda poder deleitarnos y gozarnos y entender la dicha de que hoy no somos condenados, porque mi culpa Él llevó. Hoy no somos condenados y entraremos a la patria celestial, porque Él colocó su justicia, su obediencia perfecta a mi favor. Ya no se va a cerrar la puerta. La puerta está abierta. La pregunta es, amigo pecador, ¿estás listo para entrar? Si Dios te llamara hoy, ¿estás listo? Dios te llama hoy. ¿Estás lista? Que el Señor, al tomar el pan y el vino, nos estimule a poder seguir meditando en la obra de nuestro Señor. Su muerte nos justificó. Su obediencia fue aplicada a nuestro favor y se colocó a nuestra cuenta. Que Dios nos conceda poder gozarnos y alegrarnos en este misterio, lo cual Él ha querido revelarnos a través de su palabra. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros damos gracias por tu palabra. Concédenos, Señor, con alabanza, con acción de gracias, tomar el pan y el vino. Concédenos, Señor, hacer memoria de que la muerte de Cristo es nuestra justificación, que su obediencia es nuestra obediencia, nuestra justicia, y por eso hoy podemos ser llamados justos. Alabamos tu nombre, grande es tu fidelidad, en Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedir a nuestros diáconos que nos ayuden a servir el pan y el vino. Invitamos a los hermanos bautizados a tomar el pan y el vino. Le pedimos a los hermanos que están en disciplina que por favor se abstengan de tomar el pan y el vino.